Audio Jungle.
está diciendo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. En el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en el versículo 23 y 24 y 25 dice, y entonces si algunos os dijeran, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos. ¿Por qué lo repite hasta 3 veces Yeshua? ¿Por qué lo repite? Porque venía una época, venía un tiempo de mucho engaño. Demasiado engaño. Y por eso, mira, ahora vas a entender. Con todo esto, mira lo que entiende. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe. Con todo lo que te digo, ahora te das cuenta por qué ellos tenían que estar cuidado que no fueran engañados. Ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que se le acercaron aparte a preguntarle. ¿Dónde estabas tú? No estabas. Discúlpame. No estábamos ahí. No estábamos. Ahora, eso no quiere decir que no se aplique para ti el que tú seas engañado. No, mucha gente está siendo engañada ahorita por líderes sin escrúpulos, líderes que torcen la escritura para sacar provecho de la fe de las personas, sacarles dinero, sacarles alhajas, sacarles terreno, sacarles carros, sacarles todo. Entonces, podrías aplicar este principio o podrías aplicar este versículo, mirad que nadie nos engañe, porque va a haber muchos falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, sí, como te están enseñando doctrinas malas. Doctrinas falsas del infierno y del purgatorio, de que Cristo viene, que están enseñando cosas erróneas. Pues cuídate que no seas engañado. Ahí sí, pero no es porque, o sea, el contexto que está hablando de guerras, eso no era para ti. O sea, eso no quiere decir que en tu país va a haber guerra civil o hay una situación difícil en tu país. Eso no quiere decir que tú estés alerta y que te vayas, ¿no? Pues huye también. Pero en el contexto de aquí está hablando Yeshua a ellos de lo que se aprecinaba. El versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Pero antes, mira lo que dice el versículo 6, guerras. Vamos a hablar de guerras. Primero, y lo tengo que decir bien, mira. Vamos a usar ahora sí. Libro Guerra de los Judíos de Flavio Josefo. Es el libro. Vamos a, si ustedes lo tienen, van a buscar el libro número 2. O sea, estamos hablando, dentro del libro está compuesto de varios libros, o sea, varios tratados, por llamarlo así, pero ahí se le llaman libros. En el libro número 2, y cada libro está dividido por capítulos también. Entonces, el libro 2, en el capítulo 10, apúntalo, libro 2 de Guerra de los Judíos, en el libro 2, en el capítulo 10, vamos a leer, y lo voy a leer textualmente del libro. Textualmente del libro lo voy a leer, no lo voy a añadir ni nada. Por eso les digo, ténganme paciencia. Mira lo que dice el libro 2 de capítulo 10. Mira lo que dice. Cayo César es Calígula. Acuérdate que Calígula reinó entre el año 37 al 41. Estamos mirando el contexto, el tiempo en el que está pasando esto. En el año 37 al 41, Cayo César, que es Calígula, era otro nombre que se conocía como Cayo César, desafiando a la fortuna, quería ser llamado Dios. Esto es lo que está escribiendo y está narrando Flavio Josefo. Escúchame, entre el año 37 al 41. Cayo César, desafiando a la fortuna, quería ser llamado Dios, pues por tal se tenía. Acuérdate que los emperadores, ellos se llamaban que eran dioses, o se hacían llamar hijos de Dios. Por lo tal se tenía. Dice, dio muerte a muchos nobles de su patria, o sea, asesinó demasiados de Roma, y extendió su impía crueldad hasta Judea. Mira hasta dónde llegó su perversidad, su maldad. Envió a Petronio a Jerusalén con un ejército, con orden de que pusiese estatuas en el templo. Escúchame, por favor. Estamos hablando de un historiador que está narrando los hechos que ocurrieron entre el año 37 al 41.
Y está narrando que Cayo César o Calígula era un hombre malvado que mató a muchos en Roma y que su maldad llegó hasta Judea. ¿Y cómo llegó esa maldad? Mandó a Petronio a Jerusalén con un ejército, a un comandante, Petronio, lo mandó con un ejército con la orden exclusivamente de que pusiera estatuas en Judea, en Jerusalén y en el templo. Tú sabes que para el judío, ¿qué significa poner estatuas dentro del templo? Escúchame, año 37-41, Yeshua murió aproximadamente en el año 33 o 36. Estamos hablando que son 4 a 5 años después de la muerte de Yeshua. Y se están empezando a mirar los conflictos. Y este tipo de señales que están narrando Yeshua, que estamos mirando en Mateo 24, y acá lo estamos comprobando en algo histórico que no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con algo de religión, sino que es la historia, un historiador que vivió contemporáneo. Estamos mirando el tipo de conflictos y cosas que van a suceder, que estaban sucediendo en esa época, y que son las señales que Yeshua le dijo a sus discípulos: miren todo lo que va a venir, guerras, rumores de guerra, se va a levantar esto y esto. Y estamos mirando ahora, comprobando que sí ocurrieron en esa época. Así es que para que dejes de estar buscando hoy, pues puedes buscarlas como tú quieras, pero no se va a repetir. Ya pasó. Envió a Petronio a Jerusalén con un ejército con orden de que pusiera estatuas en el templo, y dispuso que si los judíos no las querían recibir, que matase a los rebeldes y tomase presos a todo el resto del pueblo, pero Dios velaba para que esas órdenes no fueran cumplidas. Ese es un comentario de Josefo. O sea, la orden era de: si se te ponen al brinco, Petronio, mátalos y apresa a los que sean, pero mi orden se va a cumplir. Acuérdate que César decía: vive o muere. O sea, el poder de la vida estaba en las manos del emperador, del César, el poder de la vida. Por eso en el Apocalipsis Yeshua se presenta como el que tiene el poder de la vida y la muerte en sus manos, el que tiene la autoridad. O sea, estás diciendo, es como un mensaje para decirle: el que tiene el poder de la vida y la muerte soy yo. O sea, no es él, no es el César. No, hay un Señor mayor, es el Mesías. Entiéndalo. O sea, después llegaremos a Apocalipsis un día. Petronio partió de Antioquía y llegó a Judea con 3 legiones. No llegó con un ejército ahí rascuache, ahí con 2, 3 ahí con el sombrero así todo chueco. En el Imperio Romano, 3 legiones. ¿Te puedes imaginar cuando la gente de Judea, de Jerusalén, miraron llegar a los ejércitos bien formados y lo impactante? ¿No has mirado esas películas? Yo estoy enamorado del Imperio Romano, de su disciplina, de su vestimenta, de su estrategia. O sea, era un ejército, era lo mejor que existía, era de lo más temible. Y te puedes imaginar llegando 3 legiones. Cuando iban llegando, trompetas, iban enfrente. Y todos con lanzas. Mira. Te puedes oír el golpe de los cascos del escudo. Y todo eso era intimidad. Era para intimidar a la gente. Te puedes decir, 3 legiones, no 1 ni 2, 3 legiones entrando a Judea con estatuas del César para llevarlas al templo, y la gente de los judíos llegan y dicen: ese idólatra no me va a traer aquí su virgencita, esa Judas Tadeo, me lo sacas de aquí a patadas. Oh, no, pero eso no lo miramos, eso no lo contamos, es que eso no está en la Biblia, por eso no lo puedo creer. Es que eso no, pues déjame decirte, eso es contemporáneo al tiempo de Yeshua y de los apóstoles, cuando Yeshua les profetizó y les dijo que iba a venir este tipo de cosas y que ellos tenían que mirar y tenían que tomar eso como señales, pero que no era el fin, pero sino que era el principio de dolores, que lo pesado era cuando se iba a caer el templo. Porque acuérdate, la venida y el fin del juicio, el fin del mundo o del siglo está conectado con la caída del templo, el fin del templo. Y aquí estamos mirando cómo se empiezan a dar los conflictos. Ya tomo agua.
Ay, Señor. Cada vez que tomo agua me acuerdo. Petronio partió de Antioquía y llegó a Judea con 3 legiones y gran ayuda que había tomado en Siria. O sea, no solamente 3 legiones, sino que en Siria agarró más ayuda. O sea, estaba pesado. Muchos judíos no creían que fuese verdad lo que oían, de que pudiesen, escúchame, muchos judíos no creían que fuese verdad lo que oían, rumores, lo que oían, que pudiese estallar la guerra. Compara lo que dice Yeshua: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Compáralo con lo que está diciendo Flavio Josefo, libro 2, capítulo 10, que dice: muchos judíos no creían que fuese verdad lo que oían. ¿Te puedes imaginar cómo se regó el rumor? Vienen legiones de Roma, la guerra. En esa ciudad estaban muchos discípulos de Yeshua, porque están en Jerusalén, en Judea. ¿O tú piensas que los discípulos dónde estaban? En la playa, allá en Puerto Vallarta, en Acapulco, disfrutando de la playa? No, chiquito, ellos estaban viviendo en ese contorno. Por eso te digo, es importante el contexto histórico, local. Esto era para ellos terrenal, físico, en una parte de la tierra de ellos, en Judea, en Jerusalén. Pero a nosotros nos están enseñando que estamos buscando señales para ahorita. Y te estoy comprobando con la historia y con la Biblia también de que esto estaba ocurriendo en su época y que a ellos esa información les iba a servir para liberar el pellejo, para salvar su vida. Porque el que persevera hasta el último, ese será salvo. Ese será salvo. Muchos de los judíos no creían que fuese verdad lo que oían, de que pudiese estallar la guerra. Y los que lo creían y los que lo creían en ella, o sea, los que creían en la guerra, no veían cómo podían resistirle. Les vino un súbito temor a todos cuando el ejército llegó a Ptolomais. Se oyó fuerte esa palabra, Ptolomais. Los judíos no creían. Quiere decir que se soltó un rumor, viene guerra, vienen 3 legiones de Roma a Judea, vienen con estatuas, van hacia el templo. Entonces, esto se va a soltar. ¿Por qué? Porque el pueblo judío sabía que ellos se conocían y decían: no vamos a permitir que pongan estatuas, es un sacrilegio, o sea, no vamos a permitir que profanen nuestra ciudad santa Jerusalén, la ciudad del rey, y mucho menos la casa del Eterno. No vamos a permitir que en el templo vayan a poner eso. Entonces empezó a decir: no, va a haber guerra, no, yo conozco a esta gente, se va a levantar y ni modo, vamos a dar la vida y rumores de guerra. Pero fíjate lo que continúa diciendo el pasaje. Reunidos los judíos, sus hijos y sus mujeres en la llanura de Ptolomais, suplicaban a Petronio primero por las leyes de sus antepasados y después por el estado de todos ellos. Movido al ver tantos como le rogaban, dejó su ejército y las estatuas que traía en Ptolomais. Dice, se trasladó a Galilea, convocó en Tiberíades todo el pueblo de los judíos, y convocó en Tiberíades todo el pueblo de los judíos y todos los principales personajes. Les comenzó a declarar el poderío del ejército romano y las amenazas del César, añadiendo también que la petición de los judíos era irrazonable. O sea, lo que está hablando que Petronio, o sea, al mirar que los judíos con sus familias, sus esposas y sus hijos fueron a donde estaba él, lo paran: por favor, te suplicamos por tus leyes, por lo que tú quieras y por nuestras leyes, o sea, por nuestras familias, no hagas eso porque se va a soltar la guerra. O sea, espérate, todo eso no pasó en un día. O sea, quiero que entiendas el proceso. Cada día que pasaba, cada hora que pasaba, era una olla de presión, era una señal más. Y los discípulos, ¿tú crees que cuando iban caminando no estaban oyendo ellos? ¿Te puedes imaginar a un grupo de seguidores de Yeshua caminando en Jerusalén
Y oyendo a la gente, no, nos vamos a levantar en armas, si quieren poner esto nos vamos a levantar, ya estamos hablando con el sector de allá de la ciudad alta de Jerusalén y vamos a ir para este lado de Judea, en Galilea, ya tenemos armas y vamos a hacer eso. Y los discípulos acordándose, espérame, están hablando de guerras, se va a soltar esto. ¿Tú qué crees? ¿Que no hubo alguien que le dijo, oyes, ¿te acuerdas cuando Yeshua nos dijo esto? Se van a levantar guerras, va a haber rumores de guerra. Y los otros, ¿crees que sea el fin? No te equivoques, no te dejes engañar. Yeshua nos dijo que va a pasar esto, pero es principio, no es el fin. Lo que tenemos que hacer es abrirnos, salir de aquí, vámonos de aquí. Vámonos. Y empezaban a hablar a la comunidad, ¿sabes qué? Se va a soltar una guerra acá, tengan cuidado, por favor no salgan a las calles, el botón rojo, al faro, ¿verdad? Métanse todos a sus casas acá, ya no salgan, y el coronavirus, lo que tú quieras. Pero ellos estaban atentos a señal, eso es lo que estaban viviendo ellos. Pero a ti tus pastores te dicen que son señales y ellos andan en la playa, ellos viajan a Las Vegas, ellos van a España, ellos y luego ponen los restaurantes aquí comiendo con el apóstol en Colombia. Tú viajas, pues no que ya va a venir Cristo y no que nos van a agarrar todos. Pero bueno. Entonces este hombre los convoca y les empieza a decir a todos los judíos y a los principales personas, al liderazgo, y les empezó a declarar el poderío del ejército romano y las amenazas del César, diciéndoles, ¿sabes qué? Mira, ni se pongan al brinco con el César. Calígula es una persona que ustedes no lo conocen, este es el nuevo César, y él se cree Dios. Ese güey no tiene misericordia de ustedes, no lo va a tener. Y aparte, el imperio que tenemos es súper poderoso. Es el imperio romano, no la van a poder hacer ustedes. Así es que les conviene que le vayan bajando y vayan permitiendo que pongamos las estatuas, porque esto es sí o sí, no hay otra vuelta de hoja. Entonces mira lo que dice, pues todas las naciones, dice, añadiendo también que la petición de los judíos era irrazonable, pues todas las naciones sometidas tenían en sus ciudades, entre los otros dioses, las imágenes también del emperador. O sea, lo que él les estaba diciendo, miren judíos, el imperio romano a cada ciudad que va y conquista, toma, o sea, les permite tener sus dioses. Guarden sus dioses. Tú adoras la piedra, póstate la piedra, no me importa. O tú adoras a esta mujer, adórala. Pero te voy a poner a mis dioses y te voy a poner a mi Dios, al César. Y poner una estatua del César. ¡Fum! Vámonos. Y la otra gente no podían hacer nada. Como era paganismo, pues pon el que tú quieras. No solamente lo voy a poner, vas a adorar al César, porque él es Dios, y tú estás sometido. Ahora César es tu amo, porque conquistó tu territorio. Y esto quieren hacer con los judíos. ¿Te puedes imaginar lo que se avecinaba? Compara con la profecía, con lo que está diciendo Yeshua en Mateo 24. ¿O todavía no puedes mirar? Pues todas las naciones sometidas tenían en sus ciudades, entre los otros dioses, las imágenes también del emperador. El que solamente los judíos no lo querían consentir esta norma, constituía un acto de injuria y una verdadera ofensa. Alegaban, por el contrario, que en los judíos la costumbre de sus antepasados y las leyes les prohibían instalar imágenes de Dios, y mucho menos de hombres, no solo en su templo, ni tampoco en sus casas, ni en ningún lugar en toda su región, por más profano que sea. O sea, ellos están diciendo que por sus leyes no pueden aceptar que no haya instalada ninguna imagen de dioses, ni de hombres, ni en el templo, ni en las casas, ni en ningún lugar. O sea, estaban libres o sea, no permitían que pusieran nada. No permitían eso, no iban a permitir. Dice, entendiendo Petronio esta razón, respondió, pues sabed que yo he de cumplir lo que mi señor, el César, me ha mandado. Y si no lo obedezco y si no le obedezco y los perdono, seré justamente castigado. El que os hará fuerza no seré yo, Petronio, sino que aquel que me ha enviado, porque a mí me conviene hacer lo que me ha mandado, también como a vosotros obedecer y cumplir lo que yo les digo. Está diciendo, o sea, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, porque si yo no lo hago a la fuerza, va a venir aquel que me mandó, que es César, y lo va a hacer, pero lo que lo va a hacer, y yo voy a ser castigado.
Así es que ustedes tienen que aceptarlo. A estas palabras respondió la muchedumbre que estaba dispuesta, fíjate lo que respondieron los judíos, que estaba dispuesta a sufrir todo por la fe. Poniendo silencio Petronio en los gritos que daba, les preguntó: ¿estáis pues preparados para pelear y hacer guerra contra el César? Escúchame, no están hablando de, no, era guerra, ya era guerra. Fíjate lo que dice, respondieron los judíos, que ellos cada día ofrecían a Dios sacrificios por la vida de César y de todo el pueblo romano, pero que si el emperador pensaba poner las imágenes en el templo, primero debían inmolar a todos los judíos, porque ellos y sus mujeres y sus hijos se ofrecerían para el sacrificio. Hijo, ¿te estás dando cuenta? Se daban sacrificios en el templo por el César. O sea, diario se llevaban un becerro o se llevaba una oveja, se llevaba el sacrificio y se mataba en honor al César. Se pedían plegarias por el César. Y los judíos están diciendo, oh, si lo va a hacer tu emperador, el César, nosotros cada día ofrecemos plegarias y estamos orando por el César y estamos pidiéndole al Eterno por el César. Estamos pidiendo por él, hacemos sacrificios, pero si él lo va a hacer así, entonces ya no va a haber sacrificios de animales. Entonces ahora nosotros nos vamos a dar el sacrificio, porque ahora nos va a tener que matar. ¿Te das cuenta el mensaje que le están dando al César? ¿Te puedes imaginar toda esa presión? No nomás era un grupito, era toda la ciudad, era toda Judea, toda Jerusalén. Estaba el rumor fuerte de guerra, estaba la presión de que iba a haber guerra. Guerra, lo que es guerra, y oiréis rumores de guerra, decía Yeshua. Se maravilló otra vez Petronio viendo esto, le llenaron de compasión, viendo la gran devoción de aquellos hombres y su firme resignación a morir, se retiró Petronio sin decir nada más. Viendo que los judíos no cedían en nada de cuanto les decía, y que los campos quedarían sin sembrar, porque había estado todo el pueblo junto a él a casi ocioso 50 días de la época de la siembra. O sea, en todo este alegato eran 50 días. ¿Cuántos meses son? Casi 2 meses. ¿Te puedes imaginar la presión y lo que se rumoraba en las ciudades por durante casi 2 meses? Poniéndole de 30 días. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Te puedes imaginar cómo se estaba viviendo en esa época? Al menos por ese rumor de guerra. ¿Por qué te digo por qué rumor? Porque más adelante. Concluyó por reunirlos y les dijo que iba a emprender un riesgo para él mismo. Porque dijo, o convenzo a César ayudándome Dios y tengo la suerte de salvarme con vosotros, o si su venganza se encadena con enojo, perderé la vida por un pueblo tan grande. Está diciendo, lo que voy a hacer, o se convence el César y la libro junto con ustedes, o si no, voy a perder la vida junto con ustedes, porque César me va a matar. Entonces dice, despidiendo con todo esto a todo el pueblo, el cual hacía muchos rasgos y sacrificios por Petronio, retiró con su ejército de Ptolomais a Antioquía, se retiró. Desde allí envió embajadores a César que le contasen sobre la misión de Judea y lo que toda la gente le había suplicado, añadiendo que si determinaba negarles lo que pedían, perderían los hombres junto con sus tierras, porque debería de respetar sus leyes y de sus antepasados y revocar la orden que había dado. Respondió Cayo César, escúchame lo que respondió a estas cartas, muy enojado, amenazando de muerte a Petronio porque había sido negligente en ejecutar sus órdenes. Pero aconteció que los mensajeros que llevaban la respuesta del emperador quedaron detenidos 3 meses en el camino por grandes y continuas tempestades, mientras que otros mensajeros que llevaron la noticia de la muerte del César tuvieron buen viaje. Petronio recibió las cartas que le hacían saber el fin de la vida del César 27 días después de que viniese aquello que traían las cartas de amenaza. En pocas palabras, Petronio envía una carta a César y le dice, ¿sabes qué? No voy a poder hacer la orden porque esta gente está dispuesta a morir, y si tú matas a toda esta gente, esta tierra va a quedar desolada. ¿Y de qué te sirve un país desolado?
Y César le dice, ¿sabes qué? Aquí tú no eres el que manda soy yo soy Dios en la tierra, yo soy el César. Y, o sea, te voy a castigar a ti y voy a matar a todos ellos. Entonces, él envía unas cartas, unos mensajeros, y estos mensajeros, por las tempestades, tormentas y todo, son detenidos 3 meses en el viaje, desde Roma. Acuérdate, no había carros, desde Roma hasta Judea, el viaje, tú échale la idea, ¿cuántos días? Tardaron 3 meses. Pero en esos 3 meses, murió el César. Y cuando muere el César, envían las cartas a Petronio de que había muerto el César. Y estas cartas llegaron más rápidas a Petronio. Cuando Petronio abre las cartas y dice, caray, murió el César, ya no tengo que cumplir la orden. Y después 27 días llegan las cartas del César, que ya había muerto, diciéndole, te voy a matar y voy a matar a todos, mátalos. Entonces el otro dice, no, pues ya no voy a cumplir esa orden, ya es otro César el que está. Entonces todo quedó en rumor de guerra. Todo quedó en rumor de guerra. O sea, quiero que entiendas esto, que para ellos, para los discípulos, este mensaje de Yeshua, mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os perturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Que si tú todavía sigues creyendo, bueno, puedes creerlo, no me quiero meter en eso, pero si tú todavía crees que este mensaje que Yeshua está hablando es para hoy, el día 2020, te voy a decir unas cuantas cosas. Primero, que lo que estás creyendo está mal, es un error. Segundo, lo que se te está enseñando está fuera de contexto, de tiempo, de historia, de todo lugar, está fuera de lugar. No tiene sentido. ¿Por qué te digo eso? Porque si tú crees que estas son señales que tú tienes que estar previniendo o estar atento a mirarlas en tu época para que tú te salves, o que son señales que se acerca la venida de Yeshua, si tú crees que este mensaje era para ti, entonces Yeshua les mintió a ellos, porque esta respuesta les fue una contestación a la pregunta de ellos: